Bien. Entonces, ya tenemos aquí a nuestro invitado, Yesid García. Muy buenos días. Hoy Andrés, muy tendremos, buenos días para ti, para todos las maestras y maestros de Bogotá y de Colombia. puedes prender tu cámara, Yesid, por favor. Bueno, ¿qué más? Un abrazo fraternal, Yesid, aquí, desde la distancia. Igual para ustedes todos, para el equipo, para las maestras, para los maestros. Un saludo Bueno, muy especial. igualmente. Jairo, tenemos este tema bien importante. Sí, gracias Andrés, muy buenos días. Jessy, buenos días a toda la comunidad del magisterio que nos ven hoy, sábado. Con Jessy pues tenemos la invitación hoy para empezar a hablar un espacio que vamos a tratar de crear con la intención de pues dar más información especialmente acerca de algunos temas políticos que están al tanto y que muchas veces nosotros no entendemos, ¿no? Pero se llama el tema, el espacio Bitácora del régimen dictadura, eh, neoliberalismo y corrupción. Esto tiene que ver todo con lo que está pasando aquí en Colombia, pues con este sistema político fascista. Entonces, con Jessy queremos hablar sobre eso, ¿no? Pues de dónde viene el neoliberalismo, de dónde nace. Sabemos que eso tiene no es de ahorita, sino que viene de hace mucho tiempo, viene desarrollándose este neoliberalismo, contradiciendo las tesis de Keynes, etcétera, y otros como David Ricardo, bueno, toda una serie de economistas que han pasado por la economía para llegar al neoliberalismo, ¿no? ¿Y cómo se instaura aquí en Colombia, Yesid? Que es lo que queremos que sepa acá. ¿Cómo es que se está comportando ese movimiento económico aquí en Colombia, Yesid? Jairo, eso es un tema que vale la pena precisar. El origen del neoliberalismo, aunque casi nadie habla de ello, es la disminución de la tasa de ganancia del capital. Eso es una ley inexorable de la economía descubierta por Carlos Marx, que dice que el capital, su tasa de ganancia global, tiende a disminuir con el tiempo. De la Segunda Guerra Mundial salió lo que se llamó el campo socialista y lo que se llamó el campo capitalista. Pero en términos generales, en el campo capitalista primó un estado de bienestar que trataba de competir con los problemas que se resolvían para los más pobres en los países que se reclamaban socialistas. Ustedes saben que a finales de la década de los 80 cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética se hundió y esa feroz competencia entre las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos, o la Unión Soviética y Estados Unidos en ese momento, en el campo económico, político, militar y financiero, fue ganada por los Estados Unidos. Entonces, la economía, los grandes capitalistas, decidieron que era el momento, dado que hay una disminución de su tasa de ganancia del capital global, de atezar las riendas a los pobres, a los trabajadores, y es lo que se conoce como la política neoliberal. Es una política auspiciada desde la teoría por lo que se llamó la Escuela de Austria de von Hayek, que tuvo repercusiones en los Estados Unidos y que se convirtió en una escuela económica, filosófica, política, social, de concentración de la riqueza, de incrementar la tasa de ganancia del capital y de sustraer recursos de la inmensa masa mundial de trabajadores del mundo. Esta política neoliberal se aplicó primero en Estados Unidos con Donald Reagan, en Inglaterra con Margaret Thatcher, en Chile con Augusto Pinochet y realmente en Colombia
La política neoliberal tomó el nombre de apertura económica e internacionalización de la economía, que fue impuesta por el presidente en ese momento, César Gaviria. Todas las políticas neoliberales se presentan como políticas modernizantes, como políticas de avanzada, como políticas renovadoras. No es cierto, absolutamente no es cierto. 30 o 35 años de neoliberalismo en el mundo han llevado a la mayor concentración de la riqueza y a la mayor desigualdad como nunca antes en la historia de la humanidad. Han sumido en la pobreza a miles de millones de habitantes del planeta, tanto en la pobreza monetaria como en la pobreza extrema. Y hoy, cuando todo el desarrollo tecnológico permitiría estar cultivando alimentos de sobra en la tierra, hay cerca de 250 millones de seres humanos que pasan hambre. Hay niños que mueren de desnutrición. El neoliberalismo llevó a la humanidad a una época de vergüenza. El neoliberalismo llevó a la humanidad a extremos de pobreza, de miseria, de hambre, de desigualdad nunca antes visto. Y en Colombia sus efectos fueron devastadores. El neoliberalismo en Colombia arruinó buena parte de la industria nacional, arruinó la producción agraria, le quitó derechos a los trabajadores. La salud se convirtió en un negocio y no en un derecho. Toda esa política neoliberal plasmada en la ley 50, en la ley 100, en la ley 142 de servicios públicos, hacen parte de toda la embestida neoliberal que transformó no solamente la economía, sino la superestructura de las naciones que se iba tomando para adaptarlas al nuevo modelo económico. Contra eso es que se ha levantado la humanidad. Por ello hoy, 35 años después de que el neoliberalismo fue propagado a nivel mundial, 30 años después de ser adoptado en Colombia, lo que vemos en los movimientos sociales del mundo, en los movimientos de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los afrodescendientes, de los indígenas, es el repudio al modelo neoliberal y todas sus desastrosas consecuencias. El mundo ha ido en el terreno social hacia atrás, mientras que la economía de los grandes monopolios del sector financiero ha ido hacia adelante, hacia la concentración de la riqueza. Así es, Yesid, pues aquí hemos escuchado a Yesid con ese panorama. Sabemos que esto es de profundizar más, más en detalle y que queremos continuar con esto, ¿no? Es pues, como para terminar, es decir, en este momento en Colombia estamos viviendo la expresión más fuerte, más dura, más fascista de este neoliberalismo, ¿no, Yesid? Como para cerrar y dejar de lo que está pasando en este momento en Colombia. Es que el neoliberalismo, para poderse imponer, necesita fortalecer las cadenas del Estado, fortalecer la represión a cualquier movimiento de inconformidad de cualquier sector social. Este neoliberalismo, y me faltaba decir, Jairo, no tiene ningún pudor para arrasar con la naturaleza. Es el neoliberalismo, su barbarie ecológica, la que está propiciando el cambio climático. Es imposible cumplir el Acuerdo de París, el Acuerdo de Copenhague y todas lo acordado en las conferencias entre países para impedir o menguar el calentamiento global, cuando lo que está de primero es la rentabilidad del capital y son las ganancias del capital por encima de la salud de la humanidad y del planeta. Así es, Yesid. Yesid, muchas gracias por esta aceptación a este espacio. Esperamos contar con usted en otras ocasiones y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Andrés, gracias.
Muy amable, Jairo. Siempre a órdenes suyas del equipo y del magisterio colombiano. Bueno, muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, Jairo, por esa entrevista que nos documenta acerca de ese maleficio mundial que agobia a toda la población de la humanidad.